Hay dolores que no sanan, no porque falte voluntad o comprensión, sino porque la llave para esa liberación no reside en el intelecto, sino en la anatomía sutil de su templo corporal. Siente esa pesadez indefinida que reside justo en el centro de su ser, un nudo frío forjado por decepciones pretéritas y miedos futuros. Si su corazón, la cuna de su verdadero poder y la fuente inagotable de su propósito, se ha convertido en una fortaleza sitiada, es porque usted, en un acto inconsciente de autodefensa, ha cerrado sus esclusas. Hoy, mi discípulo de la luz, revelaremos la ubicación precisa del portal de salida, el interruptor biológico que anula la programación del sufrimiento crónico. Hoy, no hablaremos de teorías etéreas, sino de anatomía sagrada, la cartografía de su sufrimiento. Vamos a despertar el custodio silente que reside en su pecho, ese punto energético que es, a la vez, el centro de su dolor y el epicentro de su más vasta capacidad de sanación. Prepárese para la transmutación, pues lo que hoy se revela cambiará la forma en que usted interactúa con sus heridas más profundas, transformando la memoria del dolor en la fuente de su compasión. Antes de sumergirnos en la cartografía de este universo interno, activemos el pacto sagrado que nos une en esta búsqueda de la verdad absoluta. Si esta indagación resuena en la fibra más íntima de su alma, pronuncie la palabra de poder con el pulgar ascendente. Es nuestro primer decreto de intención, el de la resonancia, el gustar. Inscriba su nombre en los anales de la sabiduría compartida para no perder jamás la senda revelada, el decreto de intención de la suscripción, y manifieste su propósito fundamental en el éter digital, escribiendo el conjuro fundamental: yo busco la verdad. Este acto es la primera rotura del sello, la primera luz que irrumpe en la cripta del olvido, una declaración del alma al universo sobre su compromiso irrenunciable con la liberación. El punto sagrado, el umbral de la gran liberación, la anatomía oculta, aquella que la ciencia moderna a menudo desdeña por intangible, nos susurra constantemente secretos sobre nuestra salud emocional, y el más vital de estos secretos se encuentra custodiado en la horquilla del pecho, en esa concavidad sutil que se extiende debajo de las prominencias óseas de las clavículas, justo en la juntura esternal, donde el cuerpo tiende a encorvarse en una posición fetal defensiva bajo el peso de las responsabilidades autoimpuestas y las penas heredadas. Este no es un lugar cualquiera. Las tradiciones zen y las escuelas budistas lo han reverenciado durante milenios, no solo como un nexus físico, sino como la entrada primaria a la dimensión donde las emociones, cristalizadas en densidades vibracionales de miedo y tristeza, buscan su exilio o su redención. Es la encrucijada donde el mundo exterior, cargado de sus interacciones kármicas y desafíos terrenales, se encuentra con el santuario interior, el espacio prístino de la autocompasión no juzgada. Imagine este punto, a veces doloroso al tacto, a veces simplemente insensible y frío, como el tapón de una botella milenaria que contiene el vino añejo de sus tristezas no lloradas, de sus iras no expresadas y de los miedos silenciados en la infancia. Es el almacén de los duelos no consumados. Cuando el corazón, en su sabiduría defensiva, decide erigir murallas infranqueables para evitar ser herido de nuevo por la traición o el abandono, utiliza la musculatura del pecho y el tejido conectivo profundo, la fascia que recubre sus huesos y órganos, para petrificar este punto de energía, transformándolo en un centinela inmóvil que impide que la luz de la aceptación ingrese y, mucho más crucialmente, impide que la sombra, la emoción reprimida, sea liberada al flujo de la conciencia a través del proceso natural de la respiración profunda.
Es el sello de la armadura emocional que le prometieron protección, pero que, en realidad, solo garantiza el estancamiento y la perpetuación del ciclo del dolor. El propósito de nuestra indagación, de este encuentro sincero con el yo profundo, es desentrañar el mecanismo exacto por el cual la presión suave y la intención enfocada sobre este locus específico actúan como una llave maestra, girando en la cerradura etérea para desmantelar la prisión torácica que usted mismo ha construido, a menudo siguiendo patrones inconscientes transmitidos por linaje. No es meramente un masaje superficial, es un ritual de deconstrucción del dolor psicosomático, la liberación de un vórtice energético que espera pacientemente su reconocimiento para iniciar el proceso alquímico de la sanación profunda y sostenida, devolviéndole la fluidez, la vitalidad y la libertad esencial que el alma anhela. Este punto sagrado, en su manifestación física y sutil, encapsula la somatización de la herida primigenia, la negación del derecho a sentir el espectro completo de la experiencia humana sin juicio o castigo. Cuando experimentamos un trauma emocional significativo, ya sea la pérdida de un ser amado, una profunda decepción o la vivencia constante de un entorno tóxico, el sistema nervioso simpático, en su función de supervivencia, activa una respuesta de contracción protectora que se manifiesta directamente en la musculatura pectoral. Los grandes músculos, como el pectoral mayor y el menor, se tensan de manera crónica, formando un escudo físico impenetrable que encierra el corazón y, por extensión, bloquea este punto vital. Es un mecanismo de defensa admirable en su intención, pero catastrófico en su resultado a largo plazo, pues convierte la fuente de la vida, el centro del chakra anahata en la tradición yógica, en una zona de guerra energética perpetua. La persona que lleva este bloqueo camina por el mundo con los hombros cerrados hacia adelante, con una respiración superficial que solo alcanza la parte superior de los pulmones, negándole al cuerpo el oxígeno necesario para procesar el cortisol del estrés y perpetuando la sensación de ansiedad vaga, pero constante. Este encapsulamiento físico es un reflejo directo de la incapacidad psíquica para soltar. No podemos dejar ir la pena si el cuerpo está literalmente sujetándola. El punto sagrado se convierte así en el barómetro de su carga emocional, un lugar que, al tocarlo, le revela sin palabras la extensión de las cicatrices invisibles que usted porta como una armadura interna. La tradición Zen entendió que la liberación no es una abstracción mental, sino una descompresión corporal. El cuerpo es el inconsciente. Al dirigirse a este punto, usted no está curando un dolor muscular aislado, sino desmantelando la memoria celular del miedo, invitando a la mente subconsciente a reconocer que el peligro ya pasó y que es seguro, finalmente, abrir la puerta y liberar el aliento contenido desde hace décadas. La sanación del alma comienza con la descompresión del pecho físico, permitiendo que la verdad de su ser, la luz que siempre ha estado allí, pueda irradiar sin la interferencia del dolor cronificado. La sabiduría oriental, profunda y meticulosa, no dejó este punto al azar, sino que lo integró en su cartografía energética como el inicio del meridiano del pulmón, conocido en la acupuntura como P1, o Zhongfu, Palacio Central o Residencia Central. Esta designación no es poética, sino funcional. El meridiano del pulmón en la medicina tradicional china, MTC, está intrínsecamente ligado al elemento metal, que rige la capacidad de establecer límites saludables, de procesar la tristeza y, crucialmente, de soltar y dejar ir las posesiones emocionales y materiales que ya no sirven a nuestro más alto bien. Un bloqueo en el Palacio Central, P1, indica un estancamiento masivo de tristeza no resuelta y un apego patológico a la melancolía del pasado. Cuando la energía, el ki,
no puede fluir libremente a través de este meridiano, la tristeza se petrifica, se convierte en un lastre que oprime la capacidad respiratoria y disminuye la vitalidad general del individuo, manifestándose como depresión, asma o una incapacidad crónica para sentir alegría genuina. La función del pulmón no es solo física, intercambio de gases, sino metafísica. Regula la relación entre el yo interior y el mundo exterior, marcando la frontera entre lo que se inhala, lo que se acepta y lo que se exhala, lo que se libera. Al activar este punto, Zen, estamos esencialmente enviando un mensaje directo al sistema pulmonar y circulatorio sutil. Es seguro respirar profundamente. Es seguro soltar la carga. Estamos realizando una acupresión profunda sobre el lugar donde la MTC ubica la cristalización de las penas, el punto de reunión de la aflicción. Desbloquear P1 es iniciar un profundo proceso de duelo consciente, permitiendo que el suspiro reprimido de años finalmente emerja, disolviendo la capa de hielo que cubre el corazón. Este acto no es un escape de la emoción, sino un encuentro valiente con ella, una invitación a la sombra a pasar por el umbral de la luz, facilitando la oxigenación no solo de la sangre, sino del espíritu, renovando la capacidad intrínseca del ser para autonutrirse y autoaceptarse a pesar de las fallas percibidas o las heridas recibidas. La activación de este punto es la primera fase del rito de paso hacia la soberanía emocional. La dinámica investigativa de este portal nos obliga a comprender que la liberación no es mágica, sino estructural. Estamos utilizando la interconexión neuromiofacial. Cuando usted aplica presión suave, pero sostenida, sobre este punto sagrado debajo de las clavículas, está estimulando simultáneamente receptores nerviosos que están directamente conectados al nervio vago y al sistema nervioso parasimpático. El arquitecto de la calma y la restauración. La tensión crónica en el pecho mantiene el cuerpo en un estado de alerta de lucha o huida. Simpático, incluso cuando no hay depredadores presentes. El toque suave en P1 actúa como un ancla, comunicando al cerebro reptiliano que la situación es segura y que la guardia puede ser bajada. Este cambio de registro es crucial. La emoción bloqueada es energía en pausa, mantenida por la tensión muscular. Al relajar esa tensión a través de la estimulación táctil y la respiración intencionada, creamos una grieta en la represa de contención, permitiendo que la energía estancada, que es la tristeza o el rencor, se mueva nuevamente y sea metabolizada por el cuerpo. Es la ciencia de la liberación somática. Las emociones, en este contexto, no son conceptos abstractos, sino fluidos energéticos que deben ser liberados a través del movimiento o la expresión. Si usted ha reprimido su necesidad de llorar o gritar durante años, esa energía se ha solidificado en su pecho. El toque en el punto sagrado es la orden silenciosa para que las compuertas se abran de manera segura y controlada. Esto explica por qué muchas personas experimentan un suspiro profundo, un escalofrío o incluso un breve momento de llanto incontrolable al activar este punto por primera vez. Es la purga del sistema, la expulsión de lo que ha sido retenido más allá de su fecha de caducidad. Es un acto de profunda higiene espiritual y física, donde la mano externa se convierte en el agente de la liberación interna, redefiniendo el pecho no como una cárcel, sino como un conducto de fluidez y expresión auténtica. La maestría consiste en escuchar los murmullos de ese punto, interpretar su dolor y responder con la ternura necesaria para iniciar el deshielo. La invitación ahora es a la práctica inmediata y consciente, a reconocer este punto no como una dolencia, sino como un mensajero que le urge a la introspección.
Localice el punto sagrado con la punta de sus dedos, justo debajo de las clavículas, en la intersección central donde se encuentra el esternón. Es probable que, al principio, sienta una resistencia, una dureza fibrosa o una sensibilidad punzante. Esto es simplemente la materialización de sus historias no resueltas. No empuje con fuerza bruta, pues la liberación no se logra por coerción, sino por invitación amorosa. Adopte la postura del mentor revelador en su propia vida, tratando este punto con la reverencia de quien toca una reliquia antigua. El tacto debe ser de reconocimiento, de presencia absoluta. Mientras sostiene el punto con una presión constante y gentil, un toque que no es doloroso, sino significativo, dirija su respiración hacia esa área específica de su pecho, visualizando que, con cada inhalación, usted absorbe la calma universal, y con cada exhalación prolongada, usted libera la densidad emocional acumulada, la preocupación de ayer, el miedo al mañana, la ofensa que aún duele. Este ejercicio no busca resolver el trauma en un instante, sino establecer una línea de comunicación interrumpida. Usted está abriendo un diálogo silencioso con su cuerpo emocional, prometiéndole que la vigilancia extrema ya no es necesaria. Al practicar esta activación diariamente, usted comienza a disolver lentamente la capa de hielo que rodea su capacidad de amar y de ser amado sin las defensas de un ego herido. La verdadera sanación del corazón no ocurre en la cabeza, mediante la lógica, sino en el cuerpo, a través de la liberación de estos anclajes energéticos que nos mantienen prisioneros del pasado. Este punto sagrado es el botón de reinicio para su sistema emocional, la puerta que, una vez abierta, nos conducirá a la profunda comprensión de cómo el corazón se ha cerrado y cómo podemos, intencionalmente, elegir mantenerlo eternamente abierto a la vulnerabilidad y, por ende, a la verdadera fortaleza espiritual. Este punto, anidado bajo la horquilla de las clavículas, no es meramente un nudo muscular aliviado por un masaje, es, en verdad, el umbral de la ciudadela oculta del ser, el portal ancestral que los sabios Zen identificaron como la sede de la compasión pura que ha sido clausurada por la supervivencia. Los antiguos lo entendieron como el punto de resonancia del centro cardíaco superior, distinto del anahata físico, pero intrínsecamente ligado a la glándula del timo, el maestro inmunológico y energético que se atrofia bajo el asedio del estrés crónico. Cuando la vida nos golpea con la traición o el desengaño, el primer acto de defensa del alma es contraerse en este espacio, sellando el flujo de la vulnerabilidad para evitar el dolor percibido. Es una respuesta biológica y espiritual, la elección subconsciente de erigir murallas de cristal para proteger la llama interior de la esencia, pero al levantar esas murallas, transformamos la ciudadela en una prisión autoimpuesta. La función de este punto sagrado es servir como el botón de pánico invertido. En lugar de activar la huida o la lucha contra el mundo externo, activa la rendición y el retorno al centro inmutable. Al tocarlo con reverencia intencional y presión constante, no estamos solo manipulando tejido, estamos enviando una onda de choque vibratoria a través de las cámaras selladas del pasado, invitando a la sombra estancada a ascender a la luz de la conciencia presente. Es la llave maestra que abre el cofre donde guardamos las promesas rotas a nosotros mismos y los juicios severos que nos negamos a perdonar. Piense en este punto como el centro gravitacional de su armadura emocional, el epicentro desde donde el ego proyecta su necesidad de control y defensa. Desde la infancia, aprendemos el dogma de que sentir plenamente es sinónimo de fragilidad. El ego, arquitecto magistral de la autoprotección,
Solidifica entonces las energías del miedo, la vergüenza y el resentimiento alrededor de esta zona, creando una petrificación sutil en el tejido energético. Esta calcificación sutil no es visible a simple vista, pero se siente como una opresión constante, una limitación en la capacidad de respiración profunda y libre, un recordatorio perpetuo del peso que cargamos. Es el sedimento de todos los imperativos internos de «traga tu dolor» y «sé fuerte», que hemos escuchado y obedecido a lo largo de las décadas. Las emociones bloqueadas no se evaporan con el tiempo, se comprimen bajo la presión de la represión, adquiriendo la densidad de la obsidiana, esperando pacientemente ser liberadas. El trabajo con este portal es la descompresión psíquica. Estamos aplicando una presión amorosa y persistente, una que imita la lentitud geológica, para recordarle al sistema nervioso que la emergencia ha cesado y que la verdad puede ser mirada sin pestañear. La mayoría de las personas transitan la vida con el pecho encogido, protegiendo un vacío que en realidad es una plenitud encapsulada. Al activar este punto, estamos declarando que el tiempo de la vigilancia extrema ha terminado y que estamos dispuestos a desmantelar las torres de defensa construidas con las cenizas de viejos resentimientos y expectativas no cumplidas. La activación de este portal no requiere fuerza bruta, sino precisión alquímica y absoluta presencia atenta. Es un acto de escucha táctil más que de manipulación. Al localizar el punto, la presión debe ser firme y constante, pero la intención debe ser la de un jardinero que riega una semilla delicada o la de un orfebre que pule una joya ancestral. Mientras mantiene el contacto físico, la dinámica investigativa nos obliga a inquirir en el silencio de la carne. ¿Qué resentimiento se ha alojado aquí por más tiempo? ¿Qué palabra no dicha está asfixiando mi aliento vital? La respiración, nuestro vehículo más íntimo y disponible para la liberación, debe ser conscientemente dirigida hacia el interior de este espacio de dolor concentrado. Imagine que el aire que inhala no es solo oxígeno, sino una luz dorada de sanación que penetra la densidad solidificada. Y al exhalar prolongadamente, esta luz arrastra consigo la escoria emocional, el lodo psíquico que se ha sedimentado en el olvido. El sonido es un poderoso aliado en este proceso, un suave suspiro o un cha, gutural y prolongado durante la exhalación, ayuda a vibrar y ablandar la rigidez interna del punto de bloqueo. La mente lógica querrá analizar el dolor, disecarlo y etiquetarlo. El cuerpo solo quiere liberarlo. El punto sagrado nos enseña que el camino hacia la claridad no pasa por el razonamiento exhaustivo del trauma, sino por la purificación somática del residuo energético que el trauma dejó incrustado, un método zen de soltar sin entender completamente el porqué, confiando plenamente en la sabiduría inherente del cuerpo para reconfigurar su propia matriz de bienestar esencial. Cuando el sello de este portal se rompe por la perseverancia en la práctica, la liberación no es siempre una experiencia etérea y pacífica. A menudo es un torrente, el violento reflujo de la represión largo tiempo contenida. Es crucial entender que, al liberar la presión acumulada, pueden emerger sensaciones de tristeza aguda, oleadas de llanto inesperado, o incluso viejos destellos de ira que creía haber superado. Esto es un signo inequívoco de éxito en la alquimia interna, no de fracaso en la técnica. El inconsciente está vaciando la bodega de las toxinas psíquicas. Muchos, al sentir este repunte emocional, se asustan por la intensidad y vuelven a sellar el punto de manera inconsciente, recayendo inmediatamente en el patrón de evitación y defensa. El mentor revelador debe guiarlo a través de esta turbulencia, instruyéndole a ser el observador inmutable de su propia tempestad interior. Deje que la emoción pase a través de usted como el viento a través de una caña hueca, sin aferrarse a la narrativa que intenta reetiquetarla.
Estas lágrimas o accesos de calor no son el dolor original revivido, sino la energía estancada del dolor que finalmente encuentra su salida hacia la disolución. Integrar el sombras significa permitir que estas energías se disuelvan sin juzgarlas ni reintroducirlas en el ciclo mental de la culpa. Cada liberación lograda en este punto es un paso monumental hacia la soberanía del corazón, un despojarse de la piel muerta del yo reactivo para revelar la esencia compasiva que reside inmutable en el centro de su ser. Una vez que hemos aprendido a descorchar y liberar la fuente vital de energía que yace encarcelada en este portal, la función del punto sagrado se transforma irreversiblemente de un mero mecanismo de liberación a un centro de calibración y sintonización continua. El corazón, ahora menos blindado y más permeable, comienza a sintonizarse con las frecuencias más sutiles y elevadas del universo y de los otros seres que nos rodean. La pregunta inevitable que surge tras abrir este portal de la soledad emocional es profunda. ¿Para qué liberamos, después de todo este espacio interno? La respuesta no es la paz individual como fin último, sino la capacidad de conexión auténtica y la plenitud relacional. Un corazón que permanece cerrado solo puede recibir y dar amor condicional, filtrado por las expectativas, los viejos miedos y los resentimientos residuales. Un corazón abierto, nutrido por el trabajo persistente en este punto sagrado, se convierte en un faro que no teme a su propia luz ni a la oscuridad ajena. Pero la maestría no reside solo en abrirlo, sino en sostenerlo. ¿Cómo se irradia esta nueva luz con intención? ¿Cómo se mantiene esta vulnerabilidad sin ser consumido por las energías externas del mundo y el eco kármico de los demás? La sabiduría ancestral nos revela que la interacción profunda no es solo un intercambio de palabras o acciones, sino un enredo energético constante, una geometría invisible de centros vitales que se influyen mutuamente. Y es precisamente en el análisis de esos enredos y las cuerdas psíquicas que nos atan, donde encontraremos la próxima capa de nuestra armadura a desmantelar. Revelamos ahora la arquitectura defensiva que el ser erige en respuesta al impacto contundente de la decepción y el dolor que atraviesa el velo de la expectativa. Observen, discípulos del conocimiento profundo, la mecánica sombría del corazón, cuando éste, en su candidez inicial, es alcanzado por el dardo envenenado de la traición o el abandono. No es una simple herida abierta la que padece, sino una metamorfosis estructural, un acto reflejo de contracción que busca contener la hemorragia de la esencia vital. El corazón cerrado no es la ausencia de amor, sino el encapsulamiento paranoico del amor que teme ser dilapidado o utilizado como palanca de sufrimiento ajeno. Se convierte en un crisol sellado, donde el fuego interior arde, sí, pero sin ventilación, condenado a asfixiarse en su propio humo denso y pesado. Este mecanismo genera lo que la tradición hermética nombra el tejido cicatrizal invisible, no una marca discernible en la piel, sino una malla energética y emocional que envuelve el centro de nuestra verdad relacional. Este tejido es la memoria calcificada de cada lágrima no llorada, de cada palabra no pronunciada por miedo a la vulnerabilidad, de cada anhelo ahogado antes de alcanzar la superficie del aire. Es un blindaje etéreo, tan sutil que se confunde con la propia personalidad, moldeando nuestras interacciones, filtrando nuestras percepciones y asegurando una distancia prudente pero estéril entre el yo auténtico y el mundo. Es la negación del riesgo inherente a la vida plenamente vivida, una rendición silenciosa ante la posibilidad de la dicha desprotegida, un pacto involuntario con la soledad disfrazada de autosuficiencia. El corazón se retrae hacia el centro, buscando la densidad de la materia para protegerse de la levedad del espíritu herido.
estableciendo así las fronteras infranqueables de una existencia mediada por la desconfianza crónica y la anticipación del desenlace doloroso. El error cardinal de este corazón blindado reside en su cálculo de supervivencia. Al cerrarse, persigue la ilusión de la invulnerabilidad, confundiéndola con la paz. Mas, ¿qué es un santuario si su acceso está clausurado, si su única función se reduce a contener la reliquia que jamás puede ser compartida? Se transforma en una ciudadela sitiada no por enemigos externos, sino por la propia estrategia de defensa que la ha dejado sin provisiones frescas y sin comunicación con el exterior. La vida, que es flujo continuo, exige porosidad, intercambio osmótico, la valentía de ser mojado por la lluvia y calentado por el sol sin erigir un dosel perpetuo. Cuando el corazón se enclaustra, detiene no solo la entrada potencial del dolor, sino que, de manera más perniciosa, impide la salida genuina de la alegría y la compasión desinteresada. Se estanca el río del afecto, y lo que era cristalino y vivificante se torna en ciénaga lenta, productora de niebla mental y resignación silenciosa. La energía bloqueada en este centro vital comienza a manifestarse como rigidez estructural, como la incapacidad para la sorpresa positiva, como la tendencia crónica a anticipar el desastre inminente en toda conexión naciente. Es el mecanismo del escrutinio constante, la búsqueda incansable de la grieta o el defecto en el otro, no para protegerse de un ataque real, sino para justificar preventivamente el repliegue ya decidido por la memoria del sufrimiento pasado. Es la armadura que se ha soldado al cuerpo sutil, transformando al guerrero de la luz en prisionero de su propia forja defensiva, temiendo más la explosión de la dicha que la lenta agonía de la contención emocional. Las cicatrices invisibles de las que hablamos no son vestigios inertes del pasado, son entidades activas, pequeños centinelas psíquicos apostados en las fronteras de nuestra sensibilidad radiante. La decepción, cuando se anida sin resolución catártica, petrifica la capacidad de confiar y cada nueva interacción se ve obligada a pasar por el tamiz estricto de la memoria dolorosa, donde el juicio prevalece sobre la inocencia del momento. La herida profunda causada por la ruptura de un juramento sagrado, por ejemplo, no solo duele en el instante de su ocurrencia, sino que informa a las capas más profundas de nuestro ser que la entrega total es una sentencia de muerte emocional inevitable. La respuesta del organismo sutil es la calcificación del afecto puro, un proceso similar a cómo el cuerpo deposita minerales alrededor de una fractura ósea para asegurar la inmovilización absoluta, buscando prevenir el movimiento que podría causar más daño físico o anímico. Sin embargo, en el reino del espíritu, esta inmovilización protectora equivale a la atrofia del crecimiento. Perdemos la flexibilidad para amar sin condiciones, sustituyéndola por una contabilidad rigurosa de méritos y deméritos, un intercambio comercial donde la balanza debe inclinarse siempre a nuestro favor para mitigar el riesgo de pérdida inminente. El corazón cerrado opera bajo el axioma del miedo, un dictador silencioso que dicta cada contracción y expansión permitida. Es en este estado de mínima apertura donde se origina la filtración emocional sesgada. Solo se permite el paso de emociones y experiencias que refuercen la narrativa preexistente de victimización o cautela extrema, rechazando instintivamente la evidencia de la bondad, la lealtad inmerecida o la dicha espontánea que desafía la lógica de la protección. La paradoja central yace en que el mecanismo diseñado para evitar la aflicción se convierte, irónicamente, en la fuente continua de un sufrimiento sordo y constante, la pena de la desconexión radical con el flujo vital. El corazón,
Al autoexcluirse del juego vibratorio de la existencia compartida, se condena a la hibernación perpetua, confinando su inmenso poder generativo a un círculo vicioso de recuerdo doloroso y autoprotección exhaustiva. Pregunten al silencio de su propia alma, con la disciplina del investigador, ¿qué dolor específico fue tan insoportable que exigió la construcción de esta fortaleza infranqueable que hoy habitan? A menudo, el recuerdo fundacional, la primera grieta traumática, está sepultado bajo capas de racionalización intelectual y mecanismos de adaptación social tan perfectos que parecen ser parte intrínseca del carácter. Investigar esta raíz es esencial para la sanación, pues sin identificar el punto exacto de la fractura original, toda tentativa de apertura será superficial y pasajera, como un respiro robado. El alma cerrada, aunque parezca autosuficiente en su aislamiento, grita por la conexión profunda. Su retiro no es una elección de poder soberano, sino un síntoma de terror primario. Es la negación del principio alquímico de que solo al romper la vasija el contenido puede liberarse, y solo al asumir el riesgo de ser herido se puede amar sin grilletes. Nos enseñaron a creer que el amor es un bien escaso y peligrosamente volátil, que debe ser racionado y custodiado con celo militar. Esta creencia fundamental es el yugo invisible que esclaviza al yo, impidiéndole reconocer la abundancia infinita que emana incesantemente del centro de la propia existencia y del universo compartido en su totalidad. Hemos desvelado la naturaleza intrincada de la armadura forjada en el dolor. Ese escudo de invisibles cicatrices que ahora debe ser examinado no con el juicio castigador, sino con la luz fría y paciente del entendimiento alquímico. ¿Cómo se manifiesta en la vida cotidiana esta clausura energética? Se revela inequívocamente en la incapacidad estructural para recibir un elogio sin sospecha inmediata, en la rapidez para encontrar el fallo inevitable en la felicidad momentánea, en la reticencia crónica a rendirse a la experiencia emocional sin un plan de escape preestablecido y operativo. El corazón hibernado no confía en la permanencia de la dicha, y por ende, sabotea activa y sutilmente cualquier situación que prometa una vulnerabilidad sostenida y profunda. Para desmantelar esta muralla ancestral, primero debemos aprender a sentir su peso sutil en nuestra propia respiración superficial, en la tensión constante de nuestro plexo solar que se siente contraído, en la mirada esquiva que evita el encuentro auténtico y sin filtros. La maestría del corazón no exige la desaparición inmediata de la cicatriz, sino su transmutación de barrera defensiva a portal de sabiduría transpersonal. Es necesario calibrar las herramientas exactas para esta demolición sagrada y consciente, pues un golpe mal dado podría infligir una nueva herida, retrocediendo el proceso de años de esfuerzo. Nuestra próxima inmersión nos exige nombrar a los guardianes específicos de esta fortaleza, esos miedos específicos que se disfrazan de prudencia. Y aquí surge la pregunta clave que nos impulsará al siguiente umbral de revelación. Si el corazón está cerrado por miedo a lo que se pierde al dar sin control, ¿qué inmensidad incalculable se está perdiendo al rehusar con obstinación recibir la totalidad de la vida? La conclusión de nuestro viaje a la fortaleza del corazón no es un cierre, sino una apertura radical. Hemos navegado las profundidades de la negación y la defensa, comprendiendo que el corazón cerrado, lejos de ser un escudo protector, es la manifestación más elocuente de la autotraición. La gran iluminación reside en reconocer que la armadura que tanto nos costó forjar es, irónicamente, la jaula que sofoca la vitalidad que intenta preservar. El miedo a perder lo inmaterial, el control, la quietud, la supuesta seguridad, nos condena a perder la totalidad de la experiencia humana,
la dicha profunda, la conexión sin reservas y la inmensidad del recibir. La maestría del corazón no consiste en eliminar el riesgo, sino en transmutar el riesgo percibido en una certeza inmutable, que la vulnerabilidad consciente es la única fuente de poder auténtico. Cuando eliges recibir sin filtros, no te debilitas, te conviertes en un canal para la fuerza creativa universal. Esta es la síntesis de nuestra jornada. Y ahora te pregunto, mentor, mientras te preparas para el desmantelamiento final de tu defensa, ¿cuál es el recuerdo, la herida o el juicio específico que tu mente utiliza hoy, activamente, para justificar que es más seguro permanecer aislado y protegido que arriesgarse a amar o recibir la totalidad de la vida? Nombrar al guardián es el primer acto de liberación. Deja tu respuesta resonando en los comentarios, pues tu verdad ilumina el camino de otros. Que este conocimiento no se detenga aquí. Si esta profunda revelación ha tocado la fibra sensible de tu alma, decreta la expansión. Comparte esta transmisión con aquellos que aún caminan en la oscuridad de su propia fortaleza. Suscríbete al portal para asegurar tu continuidad en este viaje de maestría y activa la campana para que la luz nunca te encuentre desprevenido. Nuestro próximo encuentro es crucial. Atravesaremos el portal que nos obliga a confrontar a los guardianes del miedo específico, esos centinelas ancestrales que juraron proteger tu vulnerabilidad, pero que hoy solo sirven para encarcelarla. Prepara tu conciencia para la inmersión. Te espera la confrontación.